Hola, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy les hablaremos un poco acerca de nuestro proyecto de directrices de la entrevista. El título de nuestro proyecto es El estrés y ansiedad en alumnos de carrera durante la pandemia COVID-19. Nosotras somos las integrantes, yo, Ana Lucía Díaz, y mi compañera Carolina de León. El índice de nuestro contenido. Hablaremos un poco de las opciones del tema investigación, la vialidad e interés para la sociedad de esta investigación, la selección de un tema, el objetivo de nuestra entrevista, las preguntas desarrolladas y las respuestas del entrevistado, conclusiones, bibliografías, agradecimientos y al final daremos unos correos de contacto por si tienen alguna duda. Desarrollo del tema. En esta presentación se llevará a cabo a profundidad las respuestas que nuestra entrevistada Adriana Navarro nos dio acerca del estrés y ansiedad en alumnos de carrera durante la pandemia COVID-19, además de una conclusión sobre sus respuestas. Con esto podremos comprobar cómo se sintió una parte de los alumnos en pandemia. Opciones de los temas de investigación. Tuvimos 4 opciones para hacer este tema. El primero era la educación antes y después de la pandemia. El segundo era los profesores y la pandemia. El tercer tema que tuvimos como opción fue la tecnología como recurso en la educación. Y el cuarto, los alumnos y la pandemia. Como pueden ver, es muy de nuestro interés el tema de la pandemia, ya que fue algo muy reciente que podemos investigar. Al final, la decisión final fue la que mencionamos al principio del proyecto, que era el estrés y la ansiedad para los alumnos de carrera durante la pandemia. Vialidad e interés para la sociedad. Esta entrevista sí es viable e interesante para la sociedad. El tema escogido, como mencioné previamente, fue los alumnos y la pandemia. Y el título de nuestra investigación fue El estrés y la ansiedad en alumnos de carrera durante la pandemia COVID-19. El objetivo de esta investigación era determinar el nivel de estrés y ansiedad en los alumnos de la universidad ocasionado o relacionado a la pandemia de COVID-19. Las preguntas que desarrollamos fueron: ¿cómo te sentiste al enterarse de que las clases serían en línea? Esta pregunta tiene las raíces en saber si los alumnos pueden diferenciar sus sentimientos al principio de la pandemia. ¿Las clases en línea superaron tus expectativas o las bajaron? Para saber cómo ellos se sintieron acerca de estas clases. Durante la pandemia de COVID-19, ¿tuviste niveles de estrés alto? ¿Qué te causaba estrés durante la pandemia? Queríamos identificar el factor del estrés, ya que la pandemia fue algo que ocasionó mucho estrés en muchas áreas de la vida de las personas. Queríamos determinar si fue ocasionado por la escuela, por la enfermedad como tal, por la familia, por la falta de contacto, etc. ¿Has tenido un bajo rendimiento a causa del estrés? Queríamos ver en qué manera el estrés había afectado a los alumnos de universidad. ¿Cómo te hacía sentir la incertidumbre a principio de la pandemia acerca de lo que tenías que hacer para cuidarte? Como mencioné previamente, la pandemia ocasionó mucho estrés en muchas diferentes áreas de la vida. Entonces, con esta pregunta se buscaba investigar acerca de la incertidumbre, porque como sabemos todo lo que la vivimos, la pandemia vino y trajo mucha incertidumbre acerca de muchos temas. Entonces queríamos saber qué iba a opinar el entrevistado. ¿Sabes qué es un ataque de ansiedad? ¿Experimentaste esto durante la pandemia? Nuevamente queríamos saber si el entrevistado sabía acerca de estos temas. Y por último, ¿sabes qué hacer en caso de tener un ataque de ansiedad? La primera pregunta que le hicimos a nuestro entrevistado, que fue Adriana Navarro, alumna de carrera, fue: ¿cómo te sentiste al enterarte de que las clases serían en línea? Su respuesta fue: al principio sí fue preocupante y no sabía qué iba a pasar, ya que yo estaba por graduarme de la prepa. Entonces, si me preguntaba qué iba a hacer, cómo me iba a organizar, ¿va a ser igual o va a cambiar todo?
La segunda pregunta fue, ¿las clases en línea superan tus expectativas o las bajaron? Su respuesta fue, la verdad yo sí creo que bajaron un poco. Como decía, ya estaba pronto a graduarme de la prepa, entonces yo tenía en mente que ya me iba a graduar. El tener que cambiar todo sí me bajó mis expectativas. Durante la pandemia de COVID-19, ¿tuviste niveles de estrés alto? No mucho la verdad. Ahora le cederé la palabra a mi compañera Carolina de León. Bueno, otras de nuestras preguntas fueron: ¿qué te causaba estrés durante la pandemia? ¿Escuela, enfermedad, familia o falta de contacto? A lo que ella nos respondió, sí había algo porque tenía que presentar el examen de ingreso a la facultad, entonces eso sí era algo que me causaba un poco de estrés. ¿Cómo te hacía sentir la incertidumbre al inicio de la pandemia acerca de lo que tenías que hacer para cuidarte? Sí sentí un poco de ansiedad de cómo me tenía que cuidar, como no había mucha información de la enfermedad ni de los cuidados. Sí me daba un poco de miedo salir y si me llegaba a contagiar o contagiaba yo a mi familia, pues ¿qué íbamos a hacer? ¿Has tenido un bajo rendimiento a causa del estrés? Sí, en un periodo sí pasé por un nivel, no mucho, pero sí causado por el estrés. ¿Sabes qué es un ataque de ansiedad? Sí. ¿Sabes qué hacer en dado caso de tener un ataque de ansiedad? Algunas veces sí y algunas veces no. ¿Qué es lo que haces cuando tienes ansiedad o estrés? Lo que hago es tratar de desconectarme un poco de lo que estoy haciendo, tomarme un descanso, estirarme, ir a comer algo, tomar un vaso de agua, salir a ver el sol o caminar, y eso me ayuda un poco a relajarme. Y bueno, esas fueron las preguntas que le hicimos. Ahora nos vamos con la conclusión. La conclusión es en base a las preguntas que creamos para nuestra entrevista, para nuestra entrevistada, Adriana, pudimos confirmar cómo se sintió mientras estudiaba en pandemia por COVID-19. Podemos ver que puede que muchas personas se hayan sentido igual, con ese sentimiento de incertidumbre del futuro, qué cosas iban a cambiar y cómo íbamos a seguir adelante. Tanto como muchos alumnos empezaron a desarrollar muchos trastornos, como la depresión y la ansiedad. Nosotras nos enfocamos más en el estrés y la ansiedad, que los alumnos de carrera desarrollaron al estar en clases modalidad en línea. Y también podemos saber que así como mucha gente sabe cómo tratarlas, también existe una mayoría que no sabe qué hacer en estos momentos. Después aquí tenemos nuestras bibliografías. En este caso utilizamos solo una fuente de información para conocer un poquito del tema, para saber qué preguntarle a nuestra entrevistada Adriana y demás. Tenemos los agradecimientos, que quisiéramos agradecer a nuestro docente Juan José Morales por guiarnos y ofrecernos retroalimentación en este proyecto de entrevista. Y asimismo queremos agradecer a Adriana Navarro por regalarnos su tiempo y honestidad para ser entrevistada. Pues finalmente tenemos nuestros correos de contactos para preguntas que tengan. Está el mío, carolina.leon.perez@ur.mx, y tenemos al de mi compañera Ana, que es ana.diaz.gonzalez@ur.mx. Eso sería todo. Muchas gracias.